verso y está en Números capítulo 21 verso 11, pero no por eso deja de ser tal vez uno de los más importantes, en los cuales me he detenido a tratar de extraer lo que la enseñanza, lo que el Espíritu Santo quiere transmitir, ¿ok? Números capítulo 21 verso 11 dice: y partiendo de Obot acamparon en Iyeh-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Amén. Este desierto tiene que ver con las luchas que tenemos los creyentes contra la escasez, la ruina y el temor de perderlo todo y no alcanzar nada. Amén. Es como un relato un poquito largo, pero tiene que ver con lo que ocurrió con Moisés, no tanto con el pueblo, pero que ocurrió con su líder, con el líder que Dios escogió, y que tiene que ver mucho con lo que rodea la vida del creyente. Amén. Así que creo que firmemente Dios tiene unas palabras específicas para todos los que estamos aquí en esta mañana. Me gustó mucho porque Dios personalmente me habló a mi corazón acerca de muchas de las cosas que usted y yo como creyentes no vamos a entender. Amén. Hay momentos en los cuales, por mucho tiempo que usted lleve en el Señor, por mucha palabra que usted haya recibido, por muy buen creyente, predicador, maestra, por muy buen servidor que sea, por muy buen lector de la palabra, hay cosas que en la vida práctica de nuestra fe no vamos a comprender. Amén. Y no vamos a entender por qué Dios las permite y por qué Dios las hace. Amén. Y tiene que ver con lo que te acabo de decir. Las luchas contra la ruina no solamente tiene que ver con la economía, sino también con otros aspectos de nuestra vida. Amén. Muchos de nosotros en algún momento hemos visto sueños interrumpidos. Amén. Relaciones arruinadas, matrimonios que han, en vez de avanzar, retrocedido. Eso tiene que ver con ruinas. La ruina habla de escasez, la ruina habla de improductividad. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida como creyentes que por alguna razón se han vuelto improductivas, ¿ok? Y a veces eso causa un temor a perderlo todo o a no alcanzar lo que Dios un día prometió en nuestro corazón. Y creo que este resumen abarca lo que en ese desierto pasó. Amén. Entonces voy a irme al domingo pasado, donde hablamos de algo muy importante, que era la capacidad que tenemos en medio de esos procesos de escuchar, de oír bien a Dios. Amén. Recuerdan que en Cades Bernea, en ese desierto de Zin, ocurrió un hecho muy trascendental, y fue que a pesar de que Dios hizo muchos milagros, hubo un detalle, y era que el pueblo no escuchaba bien el mensaje de Dios. Amén. No oía. Tal vez entendía que había un líder llamado Moisés que hablaba cara a cara con Dios y le transmitía un mensaje. ¿Saben por qué? Porque llegamos a la conclusión de que sus oídos no estaban atentos al consejo de Dios, sino más bien a los milagros y a las cosas que Dios podía provocar en su vida, porque el pueblo constantemente se quejaba y vivía enfrentando a Moisés acerca de las cosas que Dios quería hacer para llevarlos camino a la tierra de Canaán. Entonces vivieron en una constante queja. ¿Pero por qué? Porque no escuchaban, no oían bien lo que Dios quería depositar en su corazón. Amén. En ese momento, hay momentos en nuestra vida que usted y yo no necesitamos una respuesta, necesitamos escuchar a Dios. Amén. Hay momentos en que esa respuesta, voy a ir más allá, esa respuesta no va a llegar, sino que Dios te va a enviar una palabra para que aprendas a esperar el tiempo de tu respuesta. Amén. Entonces, esa era la respuesta, entre comillas, que Dios tenía para ese pueblo, para ese tiempo en el desierto de Zin. Amén. Y concluimos algo, que hasta el quinto desierto, ¿cuál
¿qué era lo más importante? O sea, Dios me llevó a concluir que lo más importante en medio de esos procesos es escuchar y no ver. Amén. O sea, porque cuando ellos pisaron y salieron de Egipto y pisaron el primer desierto, camino a Canaán, ¿qué pasó con ellos? Que se quejaron por agua. Y hasta el quinto desierto pudimos ver a través de la escritura que se quejaban constantemente porque no tenían agua. Amén. ¿Sabe? Y muchas veces, cuando yo llegué a la casa, el Señor me dio un clip. Y yo decía, agua. Pero si el Señor dijo, le dijo a la samaritana, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Y yo dije, ¿eso por qué no lo dije en la predicación? Amén. O sea, realmente tú puedes caminar en una vida de fe y no estar bebiendo el agua que te va a calmar verdaderamente la sed que tú necesitas ser calmada. Amén. En otras palabras, puedes estar 20 años sentado en las sillas de esta iglesia y viviendo en agonía, viviendo en angustia, viviendo en zozobra. ¿Sabes por qué? Porque no has tenido un encuentro realmente personal con el Señor. Amén. ¿Sabes? Y ellos constantemente, míralo, el común denominador en cada desierto es que se quejaban por agua. Y Dios siempre, a pesar de que se quejaban, traía provisión. Amén. Pero ¿sabes qué era el tema? Que no escuchaban a Dios, sino que ellos querían ver milagros y respuestas. Amén. ¿Sabes? En el desierto de Sin, la lucha era contra las cosas que nunca pensamos que iban a cambiar. ¿Me recuerdas? ¿Sabe? Las cosas que pensábamos que ya nos hartaron de tanto esperarlas, pero que pareciera que nunca iban a dar un giro en nuestra vida. Y tocamos tópicos que tenían que ver con la familia. Siempre las mismas discusiones, siempre las mismas contiendas, siempre las mismas diferencias. Y llega un momento en que tú te agotas tanto de creer que Dios va a hacer algo y te cansas de vivir lo mismo día tras día. Amén. Siempre los mismos diagnósticos, siempre las mismas voces, siempre la misma escasez. Era lo que en ese momento en Cades Barnea sucedió con el pueblo. ¿Sabes por qué? Por eso su estancia prolongada en ese desierto de Sin, 38 años. Escúcheme bien. Y estaban a 11 días de la tierra prometida. ¿Sabe por qué esa diferencia en cuanto a la espera, en cuanto a la distancia de Canaán? ¿Saben por qué? Porque ellos decidieron y se determinaron no a escuchar a Dios, sino a querer ver lo que ellos querían ver. Y muchas veces eso se traduce en nuestra vida en los largos tiempos de espera, en donde vemos respuestas aplazadas, situaciones estancadas, relaciones improductivas, amén, unas finanzas deterioradas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos quejamos de lo que ya Dios está trabajando y está haciendo en nuestra vida, pero la impaciencia nos lleva a cuestionar el proceder de Dios. Amén. ¿Sabes? Las condiciones de los desiertos se asocian siempre a muerte. Siempre. Eso es lo que hemos concluido en este estudio. Pero paradójicamente, cuando eso lo llevas al contexto espiritual y al contexto de la fe, Dios lo relaciona con una nueva tierra, con algo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Entonces tienes que hacer siempre ese paralelo en lo que es tu vida natural con lo que Dios quiere hacer en tu vida espiritual. Porque siempre Dios va a tratar de contradecirte para que entiendas que hay oportunidades, que hay un mejor camino, que hay mejores respuestas, que hay puertas buenas preparadas para cada uno de nosotros, y que no todo lo que los ojos ven el día de hoy representa el final que el enemigo quiere que tú creas que va a ocurrir con cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Sabe? Dios siempre va a utilizar sus recursos para tratar de contrarrestar aquellas cosas que te hacen oposición en el mundo natural. Amén. La Biblia nos enseña que lo que le pasó al pueblo de Israel es una figura de aquello que usted y yo tenemos que vivir. Amén. Pablo dice que es necesario que estas cosas nosotros las podamos observar, porque representan una sombra de lo que usted y yo íbamos a vivir en cada una de nuestras vidas, dependiendo de lo que Dios quiera provocar y de lo que Dios quiera hacer según el propósito de cada uno de nosotros. Amén. Y por eso las estudiamos, por eso las analizamos, y por eso
tratamos cada domingo de entender cuál era el mensaje que Dios quería para su pueblo y cuál es el mensaje que el Espíritu quiere dejarnos durante este estudio. ¿Sabe? Uno de los desiertos, yo jamás me había detenido en este desierto ni cuando hice este estudio por primera vez, cuando comenzamos la iglesia. Pero tal vez no estaba viviendo muchas de las cosas que hoy están pasando en mi vida. Y por eso no fue tan impactante en ese momento, me dice amén. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí se ha identificado, no con todo, pero específicamente tal vez con uno, en donde Dios te ha hablado de su provisión. Por ejemplo, cuando hablamos del maná, cuando hablamos que Dios provocó que agua saliera de la roca, tal vez eso te llegó a ti, porque en este momento estás pasando una situación financiera demasiado difícil y entendiste que hay un Dios de provisión, pero de pronto a otros les habló de Dios que quita la amargura. Personas que están sentadas en esta sala que son creyentes desde muchas temporadas atrás, pero tienen su corazón todavía lleno de amargura, tienen raíces, tienen resentimiento, tienen pensamientos de dolor, tienen heridas, siendo creyentes, cosas que no han sanado desde hace mucho tiempo. Y tal vez tú no necesites el maná y no necesites ver agua brotar de la roca, pero necesitabas una palabra para que Dios endulzara tu corazón y tu vida fuera cambiada de una vez por todas. Amén. ¿Sabes? Pero este desierto a mí me gustó porque escuché la voz de Dios, amén. Y tal vez no necesité que un profeta o alguien viniera y me dijera, así te dice Dios, porque es que la misma palabra te habla. Si tú te dedicas a enfocarte en el espíritu de la palabra, de la letra, la palabra te va a hablar. El Espíritu Santo va a traer un consejo y una dirección sobre tu vida, amén. ¿Sabes? En esta región desértica, voy a leer un poco de geografía. ¿Cuántos les gusta la geografía? Amén. Un poco amén. ¿Okay? Era la peor clase. Cuando yo llegaba a clase y llegaba el profesor de historia, de geografía, primero porque tenían una cara, ¿cierto?, como de aburrido. Y segundo porque las clases eran una hora antes de la salida. Ya tú estabas durmiendo, tenías hambre y querías salir. Pero bueno, voy a hacer un poquito de geografía y de historia, porque es necesario. En esta región se encuentra la cordillera de Abarín y en ella se encuentra el monte Nebo, cuyo pico más alto es la cumbre de Pisga. Yo sé que estás perdido, pero repita Pisga. Pisga, repítale al que está a su lado, cuidado, con mucho cuidado. Pisga, no lo apunte, hermano. Diga Pisga. Es en este lugar en donde Dios le muestra a Moisés la tierra prometida. Pero le dice que no encontrará, pero le dice que no entrará, pero le dice que no pondrá un pie en ella. Pero le dice, este trabajo aquí concluye. Pero le dice, aquí está tu carta de renuncia, ni siquiera me la presentes, que yo te la voy a entregar. Necesito a Moisés que me entregues el puesto que te entregué hace tiempo. Necesito que esta puerta se la abra a otra persona. Amén. En donde Dios le muestra a Moisés la tierra prometida, pero le dice que no entrará a ella debido a haber golpeado la roca cuando él le había dicho que le hablara. Y allí, luego de haber visto la promesa, Moisés muere. Amén. Repita conmigo, haber visto la promesa. Amén. Haber visto la promesa. ¿Ok? O sea, no entró, pero la vio. ¿Me dice amén? No puso un pie en la tierra prometida, pero Dios tuvo, escúchame bien, tuvo en su corazón el mostrarle la recompensa por todo lo que él había hecho desde que salió de Egipto. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Quiero leerte Deuteronomio capítulo 34, versos del 1 al 11. Amén. Tócale el codo al que está a tu lado y dígale, prepárate porque Dios te va a hablar. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde la llanura de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está al frente de Jericó. ¿A dónde estaba? Al frente de Jericó. Amén.
amén, al frente de la tierra que Dios les había prometido. Y el Señor le mostró todo el territorio. Desde Galaad, te imaginas, Moisés, esta va a ser la tierra de la tribu de Rubén. Esta casa es un penthouse, tiene piscina, tiene seguridad, ¿cierto? Tienes una finca, tienes ganado, tienes para cultivar, y aquí no te van a cobrar impuestos. Esta tierra, tú siembras aguacate y te nacen unos aguacates de 2 metros, tú siembras manzanas y te dan. O sea, cuando usted lee la repartición de las tierras, no estoy exagerando, eran las mejores tierras, eran las tierras más productivas que el pueblo de Israel. Y vamos a entrar en eso. Las tierras que más producían eran destinadas para Israel. Y Dios le mostró eso. ¿Qué tal que Dios te llevara a Benjamín? Este es el carro, me llevara a la mata. Este es el carro que tengo para ti. Este es el carro que mira, el Mazda, la X30. ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta la X30. Existe una versión de esa, ¿cierto? La color vino tinto, ¿cierto? Esa que tú te acercas y se abre la puerta sola. Y de pronto te diga, mírala, me lleva ya a la 54,76. Ubícate aquí, mírala, cuál esa que está ahí, pero mírala nada más. Algo más o menos así, para ilustrarte lo que estaba pasando. La Biblia se interpreta literalmente. Dice, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, y Dios se la describe, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Neguev y el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, le daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. ¿Estás leyendo allá? Pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí. En la tierra de Moab murió Moisés. En la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo había dicho. No es que el Señor se inventó una historia solamente porque Él cometió un error, porque no prestó sus oídos a lo que Dios estaba diciendo. Amén. El Señor lo enterró en el valle cercano a Bet-peor, en Moab. Pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras del Moab durante 30 días. Amén. Hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra Faraón, contra toda la tierra y contra todos sus sirvientes. Amén. O sea, es un relato más o menos de todo el legado de Moisés. Amén. Ahora, yo sé que en tu corazón y en tu mente hay una pregunta que está ahí latiendo. Parece Dios injusto, ¿cierto? No te dé temor decirlo. Parece Dios injusto al momento de decirle, te voy a mostrar la tierra, pero no va a entrar. ¿Sabe, Señor, qué hice yo? Pero el porqué de esta respuesta y de este resultado. Ahora, Dios no se lo mandó a decir, Dios se lo dijo a Él mismo. Amén. Sin embargo, Dios tuvo la atención, ¿ok?, de mostrarle la tierra. Dios tuvo la atención de ocuparse de Moisés en sus últimos tiempos. Después de darle esa noticia, Dios siguió usando a Moisés y le dijo, quiero que unjas a Josué, a tu siervo, el que ha estado contigo todo este tiempo, y que lo prepares para
ejercer el tiempo de la conquista. Y Moisés lo hizo de la misma manera que lo hizo antes de recibir la negativa de Dios a entrar a la tierra prometida. Amén. ¿Sabe? Al ver este párrafo, resumimos 120 años divididos en 3 partes de 40 años, en donde Moisés se preparó en Egipto los primeros 40, los segundos 40 habitó en Madián y los últimos 40 los pasó como un líder errante y peregrinando a través de cada uno de los desiertos que nosotros hemos estudiado. La Biblia nos muestra que fue un hombre fiel y leal a Dios y a todo lo que Dios le encomendaba en todo momento y en todo tiempo. Amén. ¿Sabe? Y yo sé que tú no comprendes tal vez la decisión de Dios, y yo tampoco la comprendo y la comprendía hasta que entendí muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque en medio de los procesos que usted y yo vamos a vivir en nuestra vida, hay cosas que no vamos a comprender. ¿Ok? Por eso te dije la manera como Dios opera en un principio. Los desiertos son sinónimos de muerte, son sinónimos de escasez, en donde no hay los suficientes recursos para que tú puedas sobrevivir. Pero Dios lo utilizó para demostrarnos a través de la palabra que podía hacer cosas extraordinarias en la vida de los israelitas. ¿Me dice amén? Entonces tú tienes que comenzar a cambiar tu manera de ver las cosas. ¿Me dice amén? Te hablé del oír y del escuchar en desiertos anteriores, pero hay cosas que usted y yo no vamos a comprender acerca de cómo Dios las va a hacer, acerca de cómo Dios las va a cambiar, acerca de cómo Dios las va a provocar. Amén. Hay cosas que usted y yo no vamos a saber, cómo Dios va a revertir una situación financiera tan difícil como la que estás pasando tú. Hay formas que Dios utiliza en donde no vamos a comprender cómo Dios va a revertir una enfermedad y cambiar el diagnóstico que para este tiempo la ciencia dice que hay sobre tu cuerpo. No sabemos y no comprendemos cómo Dios puede revertir y restaurar un matrimonio que en este momento está más cerca de destruirse que de reconciliarse. Hay cosas incomprensibles en los procesos de Dios que usted y yo nunca vamos a comprender y que tal vez Dios no te va a explicar. Consiguen un diálogo en donde Moisés le dice: Dios, explícame, háblame, manda otro profeta. Porque es que hay momentos en que los procesos se vuelven incomprensibles. Amén. Y uno no sabe por qué está envuelto en ciertas situaciones que uno cree que no se merece. ¿Moisés merecía esa decisión de Dios? Claro que no. Por eso te resumí en Deuteronomio el legado y el recorrido de este hombre. Te mostré una pequeña hoja de vida de sus últimos 40 años para que usted pudiera saber que no había en su hoja de vida una tacha para que él se quedara fuera de la tierra de Jericó, de Canaán. ¿Me dice amén? Amén. Hasta ahora es incomprensible, ¿cierto? Porque hay momentos en que tú no vas a comprender nada, pero más adelante vas a entender y Dios mismo te va a decir el por qué no te dejó poner una tierra en Canaán en determinado momento de tu vida. Dios te va a hablar, Él mismo se va a encargar de mostrarte por qué ese trabajo no era para ti, por qué ese contrato no llegó, por qué esa puerta no se abrió, por qué esa relación no terminó de consolidarse. Dios te va a hablar y te va a mostrar por qué hay ciertas amistades que no te convienen y necesitaban desaparecer de tu vida. Pero ese momento va a llegar, me dice amén. ¿Sabes? Quiero meterme en tu proceso y darte ánimo, porque no sé por qué parte de ese proceso tú estás transitando. Pero si estás pasando un desierto que se identifica con el que atravesó Israel, de situaciones incomprensibles, de decisiones en donde Dios las toma sin avisarnos y donde no estamos preparadas para asumirlas. Amén. Y no te pido que comprendas y que entiendas todo.
Pero hay cosas que usted y yo no vamos a comprender en medio del proceso, y mucho menos en los resultados y en la cosecha, que tal vez nunca vas a disfrutar. Amén. Y hablo en el caso de Moisés, y hablo de casos específicos. Amén. Pero te quiero llevar a que mires de manera correcta lo que está pasando. ¿Sabe cuál fue la actitud de Moisés? Vemos a Moisés no reclamar lo que por derecho parecía corresponderle, sino más bien morir aceptando aquello que Dios había decidido sobre él, y depositando en quien sería su sucesor Josué la unción que le había acompañado para que éste pudiese cumplir el propósito por el cual Dios lo había preparado. ¿Sabes qué pasaba? Moisés aceptó su papel de libertador. Dios en ningún momento le dijo que iba a pisar Canaán. Dios le dijo que él iba a pisar el palacio de Faraón y que iba a sacar a Israel de la tierra de Egipto. Amén. O sea, tú no puedes reclamar lo que Dios no te ha prometido, y tú no te puedes derrumbar por lo que Dios no te ha dicho que iba a hacer con tu vida. Amén. No puedes llorar por puertas que Dios no te ha dicho que las toques. Amén. Le dice amén a eso, iglesia. ¿Sabes? En este trayecto, el pueblo de Israel se cansó de hacer cosas que Dios no le había dicho que hiciera, y se derrumbaron y lloraron y clamaron y querían matar a su líder. Pero ¿sabes qué pasaba? Es que Dios no le había prometido cosas que ellos estaban demandando. Y hay cosas que Dios no puede entregarte porque sencillamente Él no te prometió ni te llamó a hacer eso, ni te dijo que tocaras esta puerta, ni te dijo que te metieras con esta persona, ni te dijo que hicieras este tipo de negocios. Amén, iglesia. Amén. Pero ¿cuál fue la actitud de Moisés? Seguir haciendo lo que Dios le llamó. Lo he predicado miles de veces. Dios me lo confirma cada vez a través de cada estudio. Moisés, ¿qué hizo? Ungió a Josué y le dijo: mijo, ¿sabes qué? Dios me renunció y ahora te toca a ti. Quiero orar por ti. Voy a hacer un servicio. Voy a convocar a los líderes, a los príncipes de Israel, y te voy a entregar el llamado para que tú conquistes la tierra prometida. Amén. ¿Sabes cuál es el trasfondo de este desierto? Y aquí está el rema. Aquí es donde yo sentí que Dios entró contundentemente a mi cabeza y a mi corazón. ¿Sabes? En el desierto de Yet Abarim es el desierto en el cual aceptamos, amén, aceptamos aquello que Dios de antemano preparó para nosotros en su infinita bondad y misericordia, y que a pesar de haber trabajado de la manera correcta, a pesar de haber sido leal a Dios, a pesar de ser parte de la columna de esta iglesia, a pesar de predicar la palabra, a pesar de que soy un fiel apoyador de cada proyecto de este lugar, ¿sabe? En el orden de Dios es alguien más el que cosechará el fruto de nuestro trabajo. Amén. Es alguien más quien ocupará nuestro lugar. ¿Sabe? Y eso no es para decepcionarse, porque a veces tenemos luchas con Dios. ¿Sabe? Luchas en donde no entendemos por qué este cosecha y yo no. Porque este nunca ha sembrado una buena semilla y no ha tenido una buena actitud. Y tal vez yo sí lo he hecho y yo no cosecho lo que esta persona siembra. ¿Me dice amén? Nosotros vivimos con ese tipo de luchas. Nosotros siempre estamos mirando el por qué a esta persona, por qué a esta familia, por qué le sucede lo bueno a este y por qué a mí no me pasa. Amén. ¿Sabe? Ese es el trasfondo de este desierto. Dice: pero quiero llevarte al llamado de Moisés para que entiendas que Dios no cometió ninguna arbitrariedad con Moisés. Éxodo capítulo 3 verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? Las cosas estaban claras desde un principio.
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Cuál era el llamado de Moisés? El llamado de Moisés era libertar a la tierra. ¿Quién soy yo para que saque de Egipto a los hijos de Israel? El llamado no era introducirlo en Canaán. El llamado era dirigirlo. El llamado era pastorearlo. El llamado era aconsejarlos. El llamado era presentarle a Dios. El llamado era establecer líneas, ordenanzas, mandatos, principios. Amén. ¿Sabe? Era un pueblo que iba a vivir de una manera, en una sociedad civil, en el repartimiento de las tierras. Amén. ¿Sabe a quién le tocaba eso? A Josué. Por lo tanto, lo que parece una injusticia sencillamente obedece a lo que Dios lo había llamado a hacer. Y hasta el límite de Cades Barnea, Moisés hizo bien su trabajo. Amén. Y Dios lo reconoció. Y Dios le mostró la tierra. No para hacerle una maldad en su corazón. No para abrirle el apetito de las cosas que pudo tener pero que nunca las recibió. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Quiero que mires eso de una manera diferente. A veces miramos lo que nos pasa de una manera equivocada. Y eso nos lleva a enojarnos con Dios y a creer que Dios provocó esto, que Dios provocó aquello, y que estas cosas que no he recibido es porque Dios no ha querido. Y no se trata de eso. Amén. Hay cosas que no nos van a llegar, que son producto de decisiones equivocadas. ¿Cómo le pasó al pueblo que quedó enterrado en medio del desierto? Pero hay cosas que no vamos a recibir sencillamente porque Dios nunca se comprometió a entregárnoslas. Amén. Que hacen parte de nuestra agenda de oración, que hacen parte de lo que desea nuestro corazón. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué es malo desearla, pastor? No, no es malo. Porque la Biblia también dice que Dios concede los deseos de nuestro corazón. Amén. Pero tú no sabes que el contexto dice, pero entonces encomienda a Jehová tu camino. No es que Dios te va a decir, ay, ¿quieres un carro, papi? Y te lo va a entregar. Pero ¿has encomendado tu camino a Dios? ¿Lo has encomendado realmente? ¿Y estás dispuesto a vivir de la manera como Dios quiere? ¿Cierto? A veces descontextualizamos a Dios y lo acomodamos a nuestro contexto. Y fuera de eso nos quejamos. Porque el contexto de nosotros es mejor que el de Él. Y creemos que lo merecemos. ¿Sabe? Moisés nunca fue a Dios y le dijo y le reclamó, yo merezco entrar. ¿Por qué me quitas por lo que trabajé? No. ¿Sabe? Tenemos que aprender a ser leales a pesar de que las respuestas no lleguen. Tenemos que seguir viniendo a la iglesia a pesar de que los milagros no aparezcan. Tengo que seguir cantando, tengo que seguir predicando y tengo que seguir tocando a pesar de que Dios me muestre a través de sus palabras. Escúchame bien, es lo que Él hizo. Pita representa la palabra, el lugar donde Dios le mostró. Ya, la palabra es donde Dios te muestra las promesas, la tierra a la cual Dios ha prometido que tú ibas a entrar, amén. Promesas de vida, de salvación, de puertas abiertas, de restauración, de reconciliación, de restitución. Amén. Pero muchas de esas cosas no son para nosotros. Algunas pueden ser para Michael, otras pueden ser para Karen. ¿Cierto? Yo te lo voy a poner de esta manera si todavía hay gente que no lo comprende. Yo oro por un carro nuevo, pero yo veo que Dios la bendijo a ella. Me dice amén. Pero yo no me voy a poner, Señor, y entonces, ¿y mi carro qué? Yo soy el pastor, yo soy quien predico. ¿Por qué? Porque era el tiempo de ella. ¿Cierto? Entonces, no te quejes por lo que no ha llegado o por lo que otros ya cosecharon.
Concéntrate en lo que Dios te ha entregado hasta el día de hoy. Amén. Y trabaja para que eso se multiplique en tu vida. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Esta situación definitivamente predicarla es fácil, pero vivirla te genera una batalla interna con tus pensamientos y tus emociones. ¿Sabe? Pero Moisés me enseña dos herramientas que él utilizó. Primera, su fidelidad a Dios. Amén. Su naturaleza fue de ser fiel. Dios fue un Dios fiel con Moisés, hermano. Cuando te leí del Deuteronomio, que es un resumen de toda la historia del Pentateuco, te pude mostrar que Dios fue fiel con Moisés. Dios nunca lo dejó y lo respaldó en todo. A pesar de que golpeó la peña, Dios lo respaldó, porque salió agua y Dios le dijo, háblale, pero él le pegó, pero el agua salió. Dios lo respaldó, hermano. Amén. Ahora, Moisés fue un hombre fiel a Dios en todo momento. ¿Sabes cómo contrarrestas tú esos vacíos, esas luchas existenciales, esa carencia o esa falta o ese tipo de ruina, de vacío, de cosas improductivas en tu vida? Séle fiel a Dios. Amén. Sé fiel a Dios. Amén. Números capítulo 12, verso 7. Mira la impresión que tenía Dios de Moisés. Dice la nueva versión, la nueva traducción viviente dice, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Amén. Amén. Él es en quien confío. ¿Sabe? Esa impresión no era de Josué, no era de Caleb, no era de nadie. Era de Dios. La pregunta es, en medio de tus procesos, ¿qué impresión le estás dando a Dios? Que solamente es fiel cuando tocas la puerta y se te abre. Eres fiel a Dios y vienes a la iglesia solamente cuando Dios te complace los deseos de tu corazón. ¿Cierto? Eres fiel a Dios cuando las cosas se multiplican en tus finanzas y ves que tu proyecto, tu emprendimiento, tu empresa, tu negocio y tu trabajo es reconocido y eres recompensado. ¿Ok? Necesitamos esta palabra, iglesia. Porque si tú te quieres quedar en pica o quieres poner tus pies en la tierra que Dios te ha prometido, en el milagro que estás esperando, Moisés fue fiel. Amén. ¿Sabe? Mira lo que dice, yo le hablo cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, bueno, esto es para los que hablan mal del pastor Benjamín. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Moisés era digno de la confianza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque era fiel y leal. ¿Y sabes qué significa ser leal y fiel? Quedarse cuando otros se van. Eso es ser fiel y leal. Amén. Tener el mismo discurso cuando estás en las buenas o en las malas. Es el mismo Dios. Amén. Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Sé vivir en los palacios y sé vivir en las cárceles. Amén. Alabo en las plazas donde predico, pero también alabo a Dios en las prisiones. Eso es ser real. La segunda característica, que por la cual yo creo que Moisés se sostuvo en medio de esa tremenda noticia, era que conocía los milagros de Dios, pero también fue testigo de sus caminos. Amén. Y de la gracia que había de él delante del Señor. Amén. ¿Sabe? Moisés no peleó por ese premio. ¿Ok? Cuando tú entiendes la gracia de Dios, tú sabes que el mayor milagro ocurrió hace más de 2000 años. Todo lo que te venga es añadidura y es ganancia, hermano. Amén. ¿Sabe? Y eso va amarrado a las palabras que te dije de Pablo. Tenemos que comenzar a mirar
la vida y los procesos de una manera diferente. Y no te lo hablo teóricamente, te lo hablo para que salgas allá y lo apliques. Y no estoy cuestionando tus luchas, tus batallas, tus desaciertos, no. Te estoy llevando a la palabra para que entiendas que a pesar de todas esas cosas, Dios siempre va a seguir siendo fiel, amén. Dios va a seguir siendo la persona, o tal vez la única que se va a quedar a tu lado en tus peores momentos, amén. Éxodo capítulo 33, verso 13 dice: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le dijo: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo te saldrá bien. Amén. O sea, Dios, escúchame bien, le prometió fidelidad en ese camino. Escúcheme, y Dios nos ha prometido ser fiel. Él lo dijo, de aquí hasta el día que Él regrese a esta tierra. Amén. Dios sigue siendo fiel. O sea, yo te pregunto, ¿no has visto ese Dios desde el día que le conociste hasta el día de hoy? ¿Has visto la fidelidad de Dios en algunas cosas en tu vida? Amén. Claro que sí, yo estoy convencido, déjame responder por ti. Claro que sí. Y el hecho de que algunas cosas no lleguen, no significa que no se vayan a dar. Amén. ¿Saben? Moisés, cuando estuvo en el desierto de Iyet Barim, por última vez tenía la madurez a través no solamente de su edad, sino de su relación y la experiencia con Dios. No puede ser que tengamos 10, 15, 20 años de haber conocido al Señor y quejándonos por lo mismo, por el agua. Ellos se quejaban por agua, literalmente. Atravesaron 5 desiertos y vieron la columna, y vieron el fuego, y vieron el cielo abrirse, y vieron, si yo veo agua brotar, que yo haga así, wow, a mí nunca se me olvida eso. Pero a ellos parece que se les olvidara todo lo bueno que Dios hizo anteriormente. Amén. Y esa es una enseñanza que es reiterada en la palabra, que nos lleva a estar siempre a la expectativa, no de lo que Dios va a hacer, sino de lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo te genera y te da la confianza en la expectativa que estás esperando de lo que Dios va a hacer el día de mañana. Amén. ¿Sabe? Tanto el hecho de conocer y aceptar el gobierno de Dios, y así como de mantener la visión de Dios que Dios le había encomendado, le permitió aceptar lo que para muchos podría ser el resultado de un castigo. Amén. Con un buen propósito, sabiendo que los planes de Dios son siempre hacernos el bien. Amén. Y al que toma como hijo azota para alejarlo de la muerte. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Dios no le prometió conquistar la tierra. Dios le prometió que le iba a respaldar si sacaba a ese pueblo de Egipto. Me dice amén. Si no, no le hubiese encomendado ungir a Josué. Para eso fue ungido Moisés. Amén. ¿Sabe? En este desierto, Dios quiere que conozcamos al Dios que nos amó. Y que a pesar de que no alcancemos lo que consideramos que por derecho nos corresponde, Él nos dará siempre algo mejor. ¿Qué fue lo mejor que recibió Moisés? Su legado. Cuando te leí del Deuteronomio, hay un detalle que es difícil de ignorar. Y es que ahí en Moab murió el profeta más grande que ha existido en Israel. Ese es el legado que Dios le entregó. Esa es la mejor tierra para Moisés, que la tierra que Dios le había prometido en Canaán a Israel. ¿Me dice amén? Amén. ¿Sabe? Eso quedó escrito a través de los tiempos de las edades, para que usted y yo sepamos que Dios sigue siendo leal, aún a pesar de que muchas cosas que tú quieres que lleguen a tu vida y que no van a llegar, Dios sigue siendo fiel. Amén. Este desierto nos enseña, o me enseña, y quiero transmitírtelo, porque esto lo hice basado en la manera como Dios me habló. ¿Qué has dejado de hacer en todo este tiempo?
Cuando Dios llevó a la cumbre de Pisga a Moisés, nunca le cuestionó algo que dejó de hacer. El relato de Deuteronomio es una exaltación al ministerio y a todo lo bueno que hizo Moisés. ¿Qué has dejado de hacer? Te pregunto. Puede ser que no te pierdas algo que Dios te prometió o una abundante cosecha por no haber hecho lo que te corresponde el día de hoy. ¿Cómo está tu hogar y tu familia? ¿Qué has dejado de hacer? Te lo voy traduciendo y me voy metiendo en otras áreas para que entiendas un poco mejor. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Has pedido perdón a quien le tienes que pedir perdón? ¿Has reconocido tus errores? ¿Has golpeado la peña en vez de hablarle? ¿Has desobedecido a Dios en ciertas cosas? ¿Te salió agua? Ah, no, Dios me está respaldando. Gloria a Dios, aleluya. Dios no me quitó el trabajo, no me quitó la salud, tengo el carro todavía. Pues no tengas esas expectativas de Dios, porque te acabo de mostrar la versión de Dios que nos ama y que va a estar a pesar de que nos equivoquemos. Pero no siempre que sale agua de la peña significa que obedeciste a Dios y que es una recompensa que viene de parte de Él. Si tienes el trabajo es porque Dios te ama. Ah, pero yo le embarré y Dios me sigue. No te está respaldando en que Dios te ama, que es algo muy diferente. Amén. Dios te ama y espera que tú recapitules, que tú reconozcas, amén, que tú recapacites. ¿Me dice amén? ¿Qué has dejado de hacer hasta el día de hoy? ¿Estás en paz con tu familia, con tu esposo, con tus hijos? ¿Has dejado de pedir perdón? ¿Has dejado de atender el llamado de Dios porque te concentraste en otras cosas que tú consideras más importantes? Moisés no dejó de hacer nada. Él llegó a los límites de la tierra prometida y cumplió a Dios al 100%. Ahora, ¿cómo lo estás haciendo hoy? Tal vez un poco más confrontativa, porque tal vez lo hiciste bien el día de ayer, pero el día de hoy estás fallando. Tal vez comenzaste como un buen novio, pero ¿qué tal si te pregunto qué tal eres como esposo? Las esposas quietas, no miren a nadie. ¿Qué tal si comenzaste con un fuego en tu corazón sirviendo a Dios? ¿Y cómo lo estás haciendo hoy? A Moisés nunca se le apagó el fuego. Tanto que después de la negativa de Dios, le tocó hacer un servicio especial para ordenar y para ungir al Josué. Si yo fuese Moisés en ese momento, yo dijera, no puede, tras que no voy a entrar a la tierra que me pertenece a mí, porque yo me aguanté a esta gente, a esta iglesia, a estas ovejas, a estos discípulos, y ahora se lo vas a dar a este, y tras de eso me toca ungirlo a mí. Pero Moisés no era como nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo lo estás haciendo? Me dice amén. En ti, escúchame, mucha gente comenzó bien su noviazgo, pero hoy tienen tremendo rollo como esposo y como familia. Amén. Tal vez comenzamos bien en nuestro servicio, pero tal vez hoy el fuego se nos ha apagado. Amén. Y tengo que decirte, uno no es cristiano por temporada. Si usted le entregó su vida al Señor, escúcheme bien. ¿Sabe por qué? Porque veo muchas cosas en la internet. Veo muchos programas en donde en Netflix, yo veo Netflix, claro que sí, los pastores vemos Netflix, y veo, yo era cristiano, yo cantaba en el coro de la iglesia, y estar en el mundo totalmente. Mi abuelita me llevaba a la iglesia, y allá yo discipulaba, yo cantaba, yo predicaba. Uno no es cristiano por temporada, hermano. No es que fui cristiano en la juventud, pero ya Dios me enseñó todo lo que te vas a quedar en pica, anhelando y viendo todo lo que tú deseas mientras otros lo conquistan. ¿Amén?
¿Has aprovechado lo que Dios te llamó a hacer? Tu asignación, tu llamado, tu servicio. ¿Has aprovechado las bendiciones que Dios ha puesto delante de ti? ¿O eres de los que las aprovecha y se olvida de aquel que te dio todo? Amén. Moisés nunca lo hizo. Fue el mismo desde el día que fue al faraón de turno a hablarle acerca de los propósitos y de la orden de Dios, y fue el mismo que habló con Dios antes de morir en Moab. Nunca cambió. Amén. Fue un hombre que aprovechó todo lo que Dios colocaba delante. Claro que tuvo crisis. Claro, Moisés tuvo crisis. Y en algún momento le dijo: Señor, ¿sabes qué? Yo no alumbré, no parí este pueblo, y me está causando un embarazo de alto riesgo porque ya no me los aguanto. Y Dios dijo: los voy a quemar. Y Moisés dijo: cálmate, tampoco así. Tampoco, no era para tanto, Dios. ¿Has aprovechado tu asignación, tu llamado? ¿Has aprovechado el privilegio que Dios te ha dado de tener una familia? De tener unos hijos. ¿Cuánto tiempo compartes con tus hijos? ¿Has aprovechado el momento para tener diálogos? Así sea. Le puedes decir: no, es que yo trabajo mucho. Claro, pero por lo menos intercambia palabras acerca de lo que sea, pero habla con tus hijos. Habla con tu pareja. Aprovechas el tiempo. ¿Has aprovechado lo que Dios te ha puesto? ¿Me dice amén? Disfruta de la prosperidad que Dios te ha dado, porque no es 100%, 200% trabajo. También es bueno aprovechar de alguna manera lo que Dios te ha puesto y lo que Dios te ha entregado y con lo cual te ha bendecido. Te has vencido, me enseña este desierto. Te has vencido ante tus desiertos. ¿Qué tal que no veas lo que estás esperando? ¿Te vas a vencer por eso? ¿Qué tal que no llegue la buena noticia el día o en la temporada que tú quieres? ¿Vas a renunciarle a Dios por eso? ¿Le vas a renunciar a Dios por eso? ¿Sabe cuando estuvimos en Home Center? Yo le dije a ellos, cuando Dirceo ese día compartí mucho con él, porque íbamos a hacer una dinámica con los jóvenes y estábamos allá en el espejo hablando acerca de eso, y de pronto a las 3 horas me llega la noticia, y de pronto relatar el resumen de todo eso es fácil, ya, y los trabajadores nunca estuvieron en una sala, en una UCI, y nunca vieron cómo estaba él, o sea, la manera como él estaba anclado a una cantidad de cosas. Cuando tu humanidad llega y tú lo ves, tú dices: está más de allá que de acá, ¿cierto? Cuando yo llegué a la clínica y lo vi por primera vez, yo le dije al Señor: está difícil, Dios. Pero a mí siempre me enseñaron a orar. Así la ciencia diga no se va a levantar, yo siempre he dicho: voy a orar por sanidad, ¿cierto? Si Jesús oró por alguien que estaba detrás de una piedra ya sepultado y que ya olía a muerto, ¿por qué usted no lo puede hacer? La Biblia no dice: y cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Y ya eso lo habíamos visto con el papá de Ibe en la clínica Murillo de la 20. Estaba ya la familia del otro lado, había llevado un cura y le habían echado los santos soles, y el pastor fue en la tarde. O sea, ya yo iba, mejor dicho, o sea, con la lápida prácticamente. Pues yo lo terminaba, y la familia: Señor, que pase el valle de sombra y de lágrimas sin que haya dolor, sin que haya. Y yo escuchaba eso y yo dije: ¿cómo voy a orar por sanidad si todo el mundo lo está matando? Ya lo quieren del otro lado. Ay, pastor, que no le duela, que no sufra. Dios. Y era bastante deprimente toda esa situación. Pero yo oré por milagro, y recuerdo que el papá de Ibe
Yo le dije a la pastora, yo tuve una visión donde lo dije, pero yo no voy a decir nada porque todo el mundo aquí lo está matando y ya le trajeron un cura. Y resulta que el hombre se levantó a los 7 o 11, no sé cuántos días, y duró 6 años más. Él iba al Gandhi. Y el Señor me trajo a memoria ese milagro. Y recuerdo que yo entré eso me pasó cuando estaba en la Puerto Azul. Y yo dije, Señor, ya ha pasado un tiempo y todavía no pasa nada. Yo oré ese día. Ya no estoy diciendo que por mi oración, no. Estoy diciendo que Dios es un Dios fiel. Y es un Dios que cambia circunstancias. Amén. Por mucho imposibilidad que tú veas, Dios la puede cambiar. Escúchame bien. Y yo sé que esto es un estado de transición, pero la gente se quebrantaba en Home Center al escuchar el relato de lo que pasó 3 horas después. Y los dos que no recibieron un impacto de bala en la cabeza, sino en sus toras, murieron. Y el que tenía la bala en la cabeza sobrevivió. Amén. Y la gente habla de lo que fueron ellos, de su vida de criminales, pero Dirceu está hablando de la predicación del Evangelio de Cristo, amén, a sus compañeros y a sus trabajadores. ¿Sabes? Para mí, ver a Dirceu es una motivación para seguir adelante. Sí, cada vez que yo miro allá al fondo, yo entiendo que Dios nos ha dado una oportunidad para seguir adelante, que tal vez, o sea, no es lo que tal vez Michael y sus hijos, Santiago y Katy, quieran ver el día de hoy, porque uno lo quiere ver nuevamente predicando, pero es parte de la promesa, me dice amén. Lo demás viene de camino, me dice amén. Lo demás viene de camino. ¿Sabes? Por eso coloqué aquí la pregunta: ¿te has vencido? No te venzas. No te venzas, porque la última palabra la tiene el Señor. Mucha gente cuando lee esta historia piensa que Dios le falló a Moisés. No, Dios nunca le prometió y Dios nunca le dejó de cumplir algo. Dios cumplió lo que Él le prometió. Y Moisés por eso no se quejó, porque él fue fiel hasta donde Dios lo llamó a hacer algo por él. Le dice amén. Entonces no te cargues por cosas que no han llamado, ni por cosas que otros reciben, ni por cosas que otros tienen. Lo único que yo te puedo decir hoy es que tu respuesta viene de camino. Amén. Él vio la tierra y Dios se la describió. Yo te pregunto, ¿qué estás viendo tú el día de hoy? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo un hogar destruido? ¿Estás viendo unas finanzas deterioradas? ¿Estás viendo unos hijos perdidos en el mundo? ¿Estás viendo, escúchame bien, ruina, desastre en tu vida? ¿Sabes qué significaba este desierto? Ruina. Pero Dios lo llevó a ver en medio de la ruina la tierra prometida. Amén. No se trata de lo que vives hoy, se trata de lo que tú puedes ver a través de la fe que Dios va a hacer con tu vida y con los tuyos. ¿Me dice amén? Vamos a estar en pie, iglesia, y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y sé que esto llegó al corazón de muchas personas que están esperando una recompensa, que están esperando una respuesta. También personas que se han cargado porque algunas de ellas no han aparecido en su vida. ¿Sabes? Y que tal vez están viendo cómo el tiempo pasa y cómo las cosas aún no cambian. ¿Sabes? Dios, creo que esta palabra ha refrescado nuestro tiempo de espera, ha refrescado tal vez nuestras dudas y ha traído respuestas a algunas de nuestras preguntas, Padre. Pero también sé que en algún momento, Dios, cada necesidad que hay en nuestro corazón va a ser suplida. Señor, cada vacío y cada escasez, cada improductividad que hay en algunas áreas y en algunas cosas que hemos emprendido y que hemos intentado cambiar, Dios, también van a ser recompensadas de parte tuya. Señor, sé que en la Biblia
Nada fue alcanzado sin perseverancia. A pesar de que la fe fue el ingrediente de muchos de los hombres a los cuales tú usaste, a los cuales tú llamaste, a pesar de que te creyeron ciegamente, Dios, ninguno dejó de perseverar lo que se propuso en su corazón alcanzar. Señor, y es lo que hoy quiero dejar en el corazón de tu pueblo. Señor, que sepan que hay una respuesta esperando por cada uno de ellos. Amén. Hay una respuesta y hay un milagro detrás de cada esfuerzo, detrás de cada lágrima, detrás de cada etapa difícil que te ha tocado padecer. ¿Sabe? Quiero que sepas y te lleves en tu corazón que Dios no es un Dios injusto. Dios nunca va a quitarte algo de lo que Él te ha prometido. Mientras tú hagas las cosas bien, te puedo asegurar sin temor a equivocarme que Dios va a recompensar tu fidelidad y tu lealtad. Pero por favor no te quedes en el intento. Corrige lo que tienes que corregir, amén. Agacha la cabeza si tienes que reconocer, amén. Pide perdón si lo tienes que hacer, amén. Alinea las cosas si en este momento tal vez tu hogar y tu pareja llevan un rumbo diferente, amén. Comienza a comunicar lo que hay en tu corazón. Comienza a entablar puentes de reconciliación. Comienza a mejorar tu relación con tus hijos, con tu esposa. Comienza a cambiar tu manera de ver todo lo que Dios te ha entregado, amén. No es para perdición, amén. Lo que estás viviendo no es para fracaso. Lo que está sucediendo no es para separación. Lo que está ocurriendo en tu vida no significa que no vas a tener una nueva oportunidad. Lo que estás enfrentando en tu economía no significa que no hay un Dios que restituye, que devuelve, que restaura las finanzas de sus hijos, amén. El hecho de que no hayas encontrado para este tiempo una buena oportunidad de trabajo, una oportunidad para emprender, para salir adelante, no significa que el día de mañana Dios no lo pueda provocar, amén. ¿Sabe? Mientras estás de la mano de Dios, tienes que tener la expectativa de que Él peleará cada batalla por ti, me dice amén. ¿Sabe? Moisés, escúchame bien, vivió luchas como tú y yo, vivió etapas difíciles como tú y yo, en el contexto de guiar al pueblo de Israel, pero no porque él tuvo que ir a una oficina, no porque tenía una empresa, no porque tenía una iglesia, no porque tenía escasez económica, no porque tenía algo que hacer, un negocio que atender, pero vivió las luchas que usted y yo vivimos en nuestro contexto el día de hoy, amén, y las pudo superar de la mano del Señor. Claro que hay días malos, él tuvo días malos, tuvo oposición, tuvo confrontación, ¿sabe? La muerte lo perseguía en cada jornada que transitaba, lo querían apedrear, lo desacreditaban como líder, y eso te puede pasar, y nos puede pasar sirviendo, amando a Dios, siguiendo al Señor en cada momento y en cada tiempo, pero no es motivo suficiente, justificable para que te alejes del Señor, amén, para que bajes la cabeza, para que bajes la guardia. ¿Sabe? Él fue fiel y leal hasta el último momento, y a pesar de que Dios no le entregó lo que yo creo que se merecía, entiendo por la palabra que Dios no lo llamó a conquistar. Dios lo llamó a ejercer un trabajo difícil en medio de esos 7 desiertos que le tocó atravesar con ese pueblo. Creo que Josué recibió una mejor generación. Creo que Josué recibió un pueblo pastoreado. Creo que Josué recibió un consejo, un pueblo más sabio a través del consejo de Moisés. Amén. ¿Saben? Creo que Josué recibió un pueblo fuerte, física y psicológicamente, para ejercer el periodo de la conquista de una manera más eficaz. Ese es el proceso que tú estás viviendo. Amén. Tú no eres la misma persona que llegó a esta casa. No eres la misma persona desde el día que conociste al Señor. Analiza tu vida. Las pruebas que antes te derribaban, las pruebas que te llevaban, escúchame bien, a la cama, a deprimirte, a llorar, a sentir que nadie está contigo, que nadie te apoya, que todo el mundo te dejó. Ya no son las mismas, escúchame bien, actitudes que tienes el día de hoy, amén. Tú sabes que Dios te fortaleció, tú sabes que eres una mujer más valiente, tú sabes que eres un hombre capaz,
de levantarte. Te caíste, pero te vas a levantar. Amén. Ya sabes que no te puedes quedar en el piso. Amén. Las luchas van a seguir, hermano. Los desiertos van a llegar a nuestra vida de todo tipo. ¿Sabes? Pero Dios te trajo esta mañana y Dios te estableció en esta casa para que supieras y para que entendieras que en medio de todos ellos Dios te va a acompañar, Dios te va a guardar, su nube va a estar contigo en los tiempos difíciles, en los tiempos de escasez, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de estrechez, en los tiempos de conflicto, en los tiempos donde la familia se cae, se derrumba. Dios va a estar ahí, escúchame bien. Pero haz tu papel, haz tu trabajo, por favor. ¿Sabes qué se dijo? No hay profeta más grande que pueda existir en Israel como Moisés. ¿Sabes? No somos perfectos, pero que tu familia diga: este hombre es un buen esposo, este hombre es un padre. Que tu jefe pueda decir: este es el mejor empleado. ¿Sabes? Estás haciendo quedar bien a Dios. Amén. Moisés hizo quedar bien a Dios y Dios lo recompensó. ¿Sabes cuál era su tierra prometida? No era una tierra natural, pero quedó escrito y nadie lo puede quitar: el profeta más grande que ha existido en Israel. Esa es la opinión que Dios tiene de Moisés. ¿Qué opinión tiene tu familia de ti, tus hijos de ti? ¿Qué opinión estás dejándole a Dios acerca de todo este tiempo que has caminado con Él? ¿Eres de los que fracasó pero no lo intenta nuevamente? ¿Eres de los que se desanimó porque algo no te salió bien? ¿Eres de los que se derrumba cuando un trabajo no te sale? ¿Eres de los que se intimida cuando las cosas son demasiado difíciles? Amén. ¿Sabes qué significa ese desierto? Ruina. Pero como Dios hace todo lo contrario a lo que nuestros ojos ven, fue en ese desierto, escúchame bien, donde lo llevó a ver toda la prosperidad de la tierra que ellos iban a poseer. ¿Sabes? Mientras tú ves ruina y escasez, Dios ve prosperidad. Lo que pasa es que Dios te está formando, escúchame bien. Lo que pasa es que Dios te está preparando para que atiendas lo que te viene más adelante. Amén. Pero escúchame bien, no dejes de mirar de manera correcta. Enfócate en tu promesa, no en tu desierto. Amén. Enfócate en lo que vas a recibir en la sanidad y no en tu enfermedad. Enfócate en lo que Dios va a hacer con tus finanzas. No te enfoques en la estrechez y en la escasez que para este tiempo ha llegado a tu vida. Enfócate en un ministerio, no te enfoques en seguir ocupando sillas domingo tras domingo sin hacer nada por el reino. Amén. Enfócate en lo que Dios te quiere entregar. Dios siempre quiere hacer cosas mayores con nosotros, iglesia. Así que no esperes menos de Dios. Amén. No esperes menos de Dios. Le tengo que decir esa palabra a alguien que está desanimado, que está por el piso. No esperes menos de Dios. Amén. Levanta tu cabeza y entiende que tu socorro no viene de hombre. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. El hombre te va a fallar y te vas a decepcionar, pero Dios siempre va a permanecer. Escúchame bien. No tengas a Dios como segunda opción. Tenga a Dios como primera opción siempre. Y Dios moverá lo que sea aquí en la tierra para bendecirte y para prosperarte. Amén. Vamos, levante sus manos al cielo. Alguien tiene que saber en esta mañana que Dios pelea sus batallas por él. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias.